¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos acá a Radio Fuego 106.5 de todas sus extensiones digitales. Estamos también en marielatv.com, ya saben, para el mundo entero. Y obviamente también ustedes pueden bajar sus apps de Fuego y escucharnos desde su teléfono celular. Estamos ahora con radio también, solamente un clic de distancia, porque aquí estamos también en Radio Fuego, tanto en iOS como en Android. Yo tengo el gusto de tener al presidente de la Asamblea Nacional con nosotros, César Litardo. Mi querido presidente, ingeniero, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo así ahora por Guayaquil? Usted, pues, que ha estado instalado en Quito hace un año como presidente de la Asamblea, ¿no? Bueno, María, el gusto es mío poder tener este honor de estar contigo hoy esta tarde. No, mío, pues imagínese. Y, bueno, siempre tratamos de un poco visitar las provincias del país. Guayaquil, se puede decir, no sé cómo catalogarla, pero es una de mis primeras ciudades, porque finalmente yo estudié acá y viví acá algunos años en la época universitaria. ¿Dónde estudió? En la Universidad Católica, me gradué aquí hace algunos añitos atrás como ingeniero comercial. Y era una universidad que los ingenieros comerciales salían papelito, ¿no? Sí. Salían con mucho conocimiento. Era una época importante donde la universidad tenía, hasta ahora sigue siendo una universidad prestigiosa, pero en ese tiempo tenía un prestigio importante. Así que viví aquí algunos años, tengo aquí muchos amigos de la época universitaria y es una ciudad a la que quiero mucho y a la que tengo un gran cariño, más allá de que soy originario de la provincia de Los Ríos de Quevedo y ahora este año y 3 años casi, desde que soy asambleísta, casi radicada en Quito, pero también muy cerca de la costa. No podemos nunca nosotros olvidarnos de nuestros orígenes, el calorcito de la costa, claro. La comida, que es sobre todo una de las cosas que más disfruto cuando vine acá a la costa ecuatoriana. Descríbame Quevedo desde su perspectiva, usted que es de Quevedo. Bueno, Quevedo es una ciudad que tiene muchas particularidades. Una ciudad cosmopolita, una ciudad no... ¿Cuántos habitantes tiene Quevedo? Pasa de 200.000 habitantes, pero al ser una ciudad bastante joven, que no tiene más allá de 80 años, cómo se conformó Quevedo es por la visita de muchos, podría decirse, extranjeros y también personas del Ecuador de otras provincias, ¿no? Es decir, mi padre es de Vinces, hay una colonia fuerte de manabitas, por ejemplo, una fuerte cercanía con familiares de la sierra ecuatoriana, porque Quevedo tenía una particularidad que al ser en ese momento una de las ciudades céntricas del país, y en ese tiempo se tenía solamente el río Guayas como una vía de conexión de comercial. Quevedo era el último punto de encuentro. Entonces, de Quevedo tenías la particularidad que llegaban los barcos, las barcazas, eso me contaba mi padre, de Guayaquil hasta Quevedo con los productos del puerto y bajaban en mula o en caballos los productos de la sierra hasta ahí, porque de ahí a Santo Domingo o La Maná son las ciudades que siguen, que sus ríos ya no son navegables. Así que eso hizo que se converja ahí un centro comercial, que llegó mucha gente de otros lados. Incluso por eso la colonia china llegó por eso. ¿Por qué la colonia china llegó a Quevedo? Porque la historia básicamente habla de que, asimismo, en esa época, los chinos llegaban al Ecuador tal vez de una manera buscando nuevos futuros, de migrantes, de ilegales. Clandestinos. Y la ciudad más lejana que les quedaba al momento de llegar a Guayaquil era Quevedo, el punto más lejano. Entonces, por eso ellos trataban de alejarse lo más posible de la ciudad grande para no tener la posibilidad de que sean deportados o tener algún problema, y llegaban hasta la ciudad. Así que tenemos una alta influencia china por eso. De hecho, mis hijas son de descendencia china, así que... ¿Usted se casó con una persona de origen chino? Sí, mi ex suegro, que en paz descanse, él vino originario de Cantón de China. ¿Directo? Directo, sí, paró un tiempo en Panamá, luego vino acá a Ecuador. Tiene una historia ahí muy... particular, porque mis hijas son apellido López. Y mi ex suegro, su apellido original era Lo. Cuando llegó a Ecuador, adoptó López y muchos años pugnó por cobrar una herencia en China que no la pudo cobrar porque no encontraba sus papeles originales. No puede ser. Bueno, pues, pero finalmente sí, hay una influencia china importante. El mejor chaulafán del Ecuador está en Quevedo. Entre una de las particularidades que tenemos. ¿Y usted cómo así entra en la política? Empecé muy joven, realmente. Empecé desde la época universitaria. Desde la época universitaria hacíamos política aquí en la Universidad Católica. Pues yo a los... Usted es nervioso, ¿no? Un poco. A los ansioso más que nada. Ansioso, a los 22 años. Pero hoy día ha tenido muchas entrevistas. Siempre. Sí, siempre lo he oído durante el día en varias entrevistas. Sí, hemos estado un poco activos en los medios de comunicación estos días.
un poco hablando también en defensa de la institución, que es importante, ¿no? Bueno, luego hablamos de eso. Cuénteme, ¿cómo así entra su parte política? ¿De dónde en la le política, bueno, pues había una... ¿Es de familia? Mi padre fue concejal en mi ciudad, un poco, nunca fue muy político, pero sí es un empresario exitoso que, bueno, tuvo varios cargos importantes, fue presidente de la Cámara de Comercio, estuvo vinculado a acciones sociales, presidente del Club Rotario, vinculado a este tipo de actividades muy de cerca en la ciudad. Luego fue concejal un periodo en la ciudad y un poco por ahí nació, pero yo ya venía un poco con esta actitud y siempre yo tenía ese pensamiento, ¿no? Muchas veces quienes venimos de provincia y venimos a la ciudad, un poco nuestra meta es quedarnos en la ciudad un poco más grande, y mi meta siempre fue regresar a mi provincia, regresar a mi cantón y tratar desde mis capacidades buscar mejores días para esta. Así que inmediatamente yo creo que me gradué a los 21 años y meses. Ya mi primer trabajo fue ser profesor en la universidad. Claro, fue docente. Inmediatamente, hasta ahora tengo nombramiento en mi universidad, nada más estoy con una licencia ya hasta que termine esta actividad política. Y ya trabajé luego de algunos meses en el municipio de mi ciudad. Luego de eso pasé por varios años a gerenciar la prefectura de Los Ríos. ¿A gerenciar? Era el gerente de la prefectura provincial. Okay. ¿Hay gerente en las prefecturas? Sí, el director administrativo general es como la persona que encabeza toda la parte operativa de la institución. Claro. Y de ahí pues ya las cosas se fueron dando hasta que tuve la posibilidad de participar a concejal en mi ciudad. Fui el concejal más votado de la ciudad. En 2 años tuve una destacada participación y luego ya fui a la asamblea y... Con mucho carisma. Y aquí estamos. Esa es un poco ¿Y la idea. Experiencia en la asamblea a un año de haber sido elegido presidente? Bueno, como toda actividad en la vida, siempre va a tener sus altos y sus bajos. Creo que es una satisfacción. Primero, el placer y el honor de ser el primer quevedeño en toda la historia republicana en ser electo presidente de la Asamblea me parece que es importante. Soy el segundo riocense en ocupar este cargo. Haberlo hecho tal vez con un trabajo que no es una casualidad, haberlo hecho de una manera mesurada, siempre dando un paso firme a la vez en todas las actividades, tratando de quedar bien siempre en todos los cargos que he cumplido, a todo nivel, público, privado. ¿Pero es muy complicado? Difícil, porque me ha tocado ser el presidente de la Asamblea en los momentos más complicados. En el momento más complejo político del país, en las últimas y con los problemas económicos que hay. Problemas económicos, pandemia, temas sociales, problemas políticos. Entonces sí ha sido complicado, pero bueno, un poco creo que Dios pone a las personas en el momento exacto, en el lugar exacto. Y tal vez esa forma de ser una persona de consensos, de diálogos, de acuerdos, de no meterle más leña al fuego cuando las cosas están encendidas, creo que ha hecho que también desde la Asamblea tengamos un nivel de estabilidad importante. Claro. Ahora, usted me decía hay que defender la institución. ¿Es defendible? Por supuesto que sí. Cuénteme. Pues defendible desde todo punto de vista, ¿no? Si bien es cierto, hay un nivel generalizado ciudadano de... Porque la gente habla tan mal ahora de todo. Claro, de todo, porque el nivel de suspicacia y sensibilidad está a flor de piel. Hay muchos factores. Presidente. Pero de la asamblea como tal, de ciertos integrantes, Dios mío, sobre todo en redes los despedazan. Y dicen que nunca ha habido este tipo de asamblea. ¿Qué puede decir usted al respecto? Tal vez puede haber sido peor en el pasado. Y no había redes sociales. Recuérdense que había asambleas donde se tiraban ceniceros, donde se insultaban, donde se peleaban, y eso era una acción que se daba en el pasado, y eso no lo podemos negar en la historia. Lo que pasa es que ahora a través del acceso a redes sociales hay más transparencia y más divulgación de la información. Pero eso yo le un poco también le acoto un tema importante, ¿no? Si bien es cierto hay problemas de corrupción que hay que luchar contra ellos, también está una marcada intención de algunos grupos políticos de vivir a través del caos, porque también quieren justificar lo que no hicieron y el caos es parte de esa particularidad. ¿Qué grupos políticos usted identificaría como...? Ahí ya todo el mundo los conoce, quiénes son los que viven con el caos. Yo nunca hablo mal de nadie, o sea, simplemente lo que digo es que quienes tienen esa interés siempre de generar inconvenientes o problemas, justos o no, yo no voy a juzgar eso. Pero también hay que también tener esa misma energía para generar soluciones a los problemas del país. Claro. Está bien, hay que luchar contra la corrupción, es una prioridad. Hay que no tapar a nadie, hay que los casos de corrupción
dar las facilidades para que se den. Sí, pero finalmente eso tiene que resolverse cuando tiene que resolverse. Pero eso no da de comer a la gente. ¿Cuál es la ley de la Asamblea que a usted más le ha gustado aprobar? Ser parte de. La ley de emprendimiento, por ejemplo. Ajá. Me parece una ley muy positiva para el país. ¿Por qué? ¿Qué tiene la ley de emprendimiento? Porque me parece que es la nueva tendencia en la parte económica en el mundo. Es una usted está muy metido en el tema de la reactivación económica. Me parece que es la fase que tenemos que ahora, en la que tenemos que vincularnos todos. Es una ley que tiene características muy buenas, como decimos los jóvenes todavía como nosotros, muy chéveres. Los millennials. Muy chéveres. Entonces, ¿por qué? Porque está enfocada a los jóvenes. Ajá. Es una ley que permite al joven como tal emprender sin miedo, porque crea un fondo que le permite incluso hasta fracasar, entre comillas, porque uno fracasando también aprende. Entonces, claro. Finalmente, ¿qué pasa con un joven? Un joven dice, tengo un emprendimiento, me da miedo que no me vaya bien, ¿qué va a pasar? ¿Esto me va a dañar mi futuro? No, la ley te permite tener un nivel de fondos a través de unos créditos especiales que si fracasas, el Estado te garantiza ese fracaso. Simplemente tienes que calificar en esta red de emprendimiento. Entonces, es una ley que permite esto, porque finalmente es la tendencia en el mundo, ¿no? A emprender, buscar actividades que generen empleos y que esto permita también que los jóvenes que se gradúan en las universidades no busquen nada más una aspiración de ir a una oficina, de un puesto público, sino también que busquen generar trabajo y busquen generar desarrollo. Por eso me parece que es una de las leyes más positivas, más chéveres como tal. ¿Y ya está vigente la ley? Ya está aprobada, sí. ¿Ya está aprobada? Hay que esperar que se termine de pulir el reglamento, que la hace operativa al 100%. Pero está aprobada la ley como tal y me parece que ya deberá aplicarse en las próximas semanas. Se la va a socializar. Sí, ha sido bastante socializada. De hecho, parte de la agenda que nosotros tenemos en los territorios un poco va hacia también enfocada a la ley de emprendimiento. Pero me parece que es una ley muy positiva, muy chévere y que cuando se aplica al 100% va a servir de una herramienta importante. Bueno, los millennials son diferentes. ¿Ustedes creo que tienen cuántos años? La mayor 16 años. 16, ¿verdad? Claro, no, ella es generación Z, o sea, ella es centennial. Pero los millennials tienen su forma de ser importante, ¿no? O sea, son un poquito diferentes. Y yo creo que esta pandemia nos ha ayudado a rescatar la sabiduría de la gente mayor. Porque antes de la pandemia, yo creo que todo el mundo pensaba que el millennial tenía la última palabra. No, nos ha cambiado en todo nivel. Nos ha cambiado en todo nivel. A pensar y repensar la vida. Porque creo que había una sociedad muy vinculada a lo material, tal vez a lo superficial, en muchas cosas, hasta un poco separado de los conceptos familiares que me parece que son básicos, que nosotros tal vez tenemos mucho más firmes en nuestra convicción. Y eso creo que y también nos enseñó a que lo primero que tenemos que agradecer todos los días es que tenemos vida, porque finalmente no lo valoramos. Claro, pero los millennials van a sacarle mucho provecho a esta ley. Así es. A esta ley de emprendimiento. Así es. Ahora, también lo he escuchado a usted que esta ley de emprendimiento y lo que usted está buscando es también préstamos con bajo interés, tanto en lo público como en lo privado. Eso es buenísimo para el desarrollo económico de un país, sea cual sea. Hay que reconocer dos cosas que no hay que tener mucha lógica para pensarlo. Me parece que si hemos tenido 3-4 meses de crisis económica a todo nivel, pues difícilmente los sectores productivos del país van a salir si no se los apoya. Entonces hay dos maneras de apoyarlo. Primero, que haya un poco de flexibilidad en la forma como se califica un crédito. Una persona que tiene un crédito empresarial o microempresarial o un transportista. ¿A cuánto podría bajar el interés? Debería ser la tasa de un dígito mínimo en el país. Pienso que deberíamos dialogar ese objetivo. Entre 5 y 10% debería ser, me parece, una tasa muy, muy referencial. O sea, deberíamos buscar la manera que la banca pública y privada haga un esfuerzo y que en este concepto de reactivar la economía tal vez se margine los costos de operación más una rentabilidad muy baja. A veces no hay la rentabilidad. Muy baja para este tipo de cosas, ¿no? Claro, yo digo a nivel financiero. A nivel financiero. Hablando, por lo que tanto, la rentabilidad no sea con un margen tan... sino que sea un margen que permita mantener la operación del banco como tal o la entidad financiera, pero que ayude a la reactivación. Porque ¿qué pasa generalmente? La gente dice, ¿qué pasa con los bancos públicos que no apoyan, que no ayudan? ¿Y la banca privada? Que tiene la mayor cantidad de recursos y mayores transacciones financieras, también es fundamental. Bueno, el Banco del Pacífico emprendió el Reactívate Ecuador. Sí, pero es una banca pública finalmente. Es pública. Entonces lo que digo es, y estos recursos que fueron casi $1.000 millones no fueron suficientes para apoyar todo el sistema productivo del país. Si yo he estado recorriendo el país, estuve en Esmeraldas, he estado en mi provincia, estoy en Guayas, y la gente no quiere que le regalen nada. La gente dice, no nos regalen nada. Claro. Denos herramientas, denos posibilidades de créditos
que sean de un acceso fácil. Que a la gente le gusta su territorio, su casa, o sea, la empresa privada, el territorio privado, usted y yo que somos de provincia sabemos que a todos los campesinos les gusta tener su chacra, les gusta tener su haciendita, su le independencia, gusta su independencia y, su independencia. y ser ellos mismos generadores de su propia riqueza. Entonces la gente no está, a mí nadie me ha dicho en este recorrido que un poco hemos hecho que le condonen las deudas, que no le han pedido eso. Nada, la gente dice facilidades, que sea tal vez la deuda aplazada a un plazo referencial, que nos ayuden con que, por ejemplo, la central de riesgo no sea el único elemento para darnos un crédito. ¿Cómo yo reactivo mi y hay muchos que se quedaron sin pagar. Por supuesto, porque tuve 3 meses sin poder generar dinero, algún tipo de ingresos. Un bus, por ejemplo, el sistema de transporte en el país. Y el turismo, Dios mío. El turismo es para mí el sector más crítico como tal, ¿no? Eso me parece que nadie lo puede desconocer porque finalmente sí estuvo totalmente cerrado. O sea, ahí no hay forma de decir que no. Pero estos sectores hay que crear líneas especiales de crédito que permitan reactivar. La ley humanitaria lo dice y obliga a que se lo haga. Entonces, un poco en estos días lo que vamos a tratar de que esto se haga realidad, de que se tome ciertas consideraciones, de que sea mucho más flexible el acceso y que de alguna forma el Estado también apoye a que esto permita reactivar la economía, que es la única forma de acelerar adelante. ¿Cuál usted cree que ha sido su legado en la Asamblea? Cuando usted ya no esté en la Asamblea en el 2021, ¿cuál usted cree que ha sido el legado que usted ha dejado? 2 creo fundamentales. Primero, ser garantes de la estabilidad democrática del país y ser una persona de consensos. Creo que esos son 2 temas fundamentales. Grandes legados. Son 2 temas fundamentales. Ayer me decía, entre broma y en serio, anoche que sacamos una votación muy complicada también, como siempre son en la Asamblea. Me decía una de mis asesoras que nadie sabe el esfuerzo que se hace. Yo le contaré a mis hijos de lo que tú has hecho, me dice. Pero bueno, tal vez eso no, claro, no se ve hacia afuera, porque finalmente yo soy una persona que no soy una persona de perfil alto. Me gusta, creo, dentro de mi posición, cuando tengo que salir a hablar, lo que tengo que salir a hablar lo digo. No me gusta generar más polémica sobre la que ya existe, pero tampoco me gusta que se tape nada ni que esto implique que haya un proceso incorrecto en el trabajo. O sea que yo creo que hay que manejar un equilibrio. Y me parece que es eso, ¿no? Y sentarse con todos. Yo no entiendo por qué la política no tiene esa particularidad. No estoy de acuerdo contigo, sí, pero sentémonos igual. Algún punto debemos encontrar. ¿Hay alguno con el que no se quisiera sentar de la Asamblea? Con todos. ¿No tiene problema con ninguno? No tengo problema de sentarme con ninguno. Converso con todos, más allá que respeto su posición política, yo converso con todos sin ningún problema. Claro. ¿Hay alguna ley que usted dice, Dios mío, ¿por qué me tocó ser presidente cuando esta ley se estaba promulgando? Y peor, pues, porque hay muchas leyes que se han aprobado durante este tiempo 25, que usted es presidente. 25, sí. Imagínese. Una cantidad, uno no se imagina. Uno solamente piensa en la extinción de dominio, que es la que está en la picota. En la picota popular, claro, sí. O la del Código de la Salud, claro, ¿no? Sí. Esa cara que pones, Pacho, cuando hablo de extinción de dominio. ¿Qué le preocupa? No. Después le cuento. Mañana cerramos el primer debate de la extinción de dominio. Así que... A ver, pero ya se finaliza, no se finaliza, ¿en qué se va a quedar? O sea, verán. Pero no me contestó la primera. Yeah. Presidente, ¿cuál era? ¿Alguna ley que usted dice, ¿por qué me tocó a mí estar acá? Bueno, las leyes financieras fueron muy complicadas de pasarlas. Muy complicadas de pasarlas. Creo que fueron 3, si no me equivoco. Pero usted es economista, usted es ingeniero. Sí, pero más allá de entender, porque yo las entiendo, hay gente que no las entiende y que se opone por oponerse a todo. ¿Y qué era lo difícil de la ley financiera? Que algo que usted no quería estar. Bueno, un poco entender, hubieron varias, ¿no? De todas, creo que una, no, la de simplicidad, no me acuerdo cuál fue la que no pudo ser aprobada. Pero bueno, porque finalmente entras en un debate en donde el país está en crisis, en la peor crisis económica que vive el país. En toda su historia. Entonces, desde 1830. Cuando se planteaba una posibilidad de ser progresista en que quienes más tienen aporten con algo para reactivar la economía, pues hubieron voces que decían, no podemos generar ni un impuesto más, cuando me parece que había la posibilidad de sentirse que quien había tenido una utilidad relativamente importante, por decirte, una persona que ganó $1 millón y que se le pedía que aporte margen. 1% adicional, 2% adicionales, que representaba $10-20 mil, era bastante manejable. Pero finalmente hubo posiciones muy encontradas en que no, nosotros democráticamente aceptamos estas posiciones, pero sí fue muy complejo, porque ahí tú ves como las fuerzas políticas intentan que no haya ningún tipo, es como que el país dice, entiendo que todos estamos complicados, por no decir otra palabra, pero no me toques a mí, toca al resto. Un poco se siente esa sensación a veces que no hay un sentido de entender la necesidad de ser no hay empatía. Consecuentes con el país. No hay empatía. De que si yo tengo la posibilidad de tener un trabajo con un sueldo,
pues yo podría aportar con algo para el que no tiene trabajo. ¿Sabes no lo tiene que ese sueldo. pasa? Y es algo que a mí me lo dijo un ex asambleísta con el que conversé el fin de semana y me dijo, el problema no es la ley como tal, el problema es cómo se la va a reglamentar. En relación al Código de la Salud, por ejemplo, ¿qué opina usted del Código de la Salud? Que es un tema tan polémico y tiene que ver con la vida, ¿no? Sí, pero finalmente, o sea, el Código de Salud es un código que tiene más de 8 años de tramitología, trámite interno de la Asamblea. Sí. Y que también, bien o mal, en este periodo nosotros lo logramos aprobar, o sea, finalmente con una Asamblea más compleja. Yo creo que es un buen código, no, yo creo que tiene cosas muy positivas, que como dices, tal vez se ha vendido esta idea de que es un código abortivo, que es totalmente falso. O sea, pero se lo podría reglamentar de esa forma, de repente no, porque el porque aborto, toda ley tiene su reglamento, sus el reglamentos. aborto en el país está tipificado en el Código Penal como un delito. Que ustedes también lo aprobaron. Nosotros lo aprobamos también. Entonces, por eso es que era importante. Por eso tiene que ser concatenado, el ¿no? COI primero para luego aprobar el Código de la Salud. Ajá. Entonces, por eso es que no existe ninguna forma. O sea, la única forma que existe en el país de una posibilidad de aborto es cuando una niña menor de edad ha sido violada, tiene síndrome de Down. Tal vez ahí existe la posibilidad de que los padres decidan. Esa es la única arista que existe en el Código Penal. De lo demás, todo tipo de intención de aborto está penalizado en el país y no existe la posibilidad que sea. Lo único que habla el Código de Salud es acerca de la emergencia obstétrica, que básicamente en el concepto significa... Pero eso no ha cambiado. No, pero finalmente está tipificado. Eso estaba, claro. Antes no estaba tipificado. No estaba tipificado, pero pasaba. O sea, en la práctica era la costumbre que si llegaba una chica, pues se la atendían, ¿no? Sí, si mañana pasado una chica embarazada, una mujer embarazada, recibe un disparo y llega grave a una clínica, a una casa de salud, la casa de salud tiene la obligatoriedad de atenderla y determinar un poco y evaluar. Primero, salvar las dos vidas y luego priorizar la vida que tenga la posibilidad de salvarse. ¿Usted es celoso como papá? No, la verdad, tranquilo, muy tranquilo. ¿Y sus hijas son tranquilas? No, son celosas ellas, al revés. Ellas sí me celan a mí bastante. Pero no, yo soy tranquilo, yo soy el típico papá colitador, así ya, que... sí. Pero, ¿y ellas se tienen enamorado o no tienen enamorado? De que lo dio hasta ahora no. Pero seguro me va a contar, ¿no? Sí, la mayor tiene 16 años, la menor tiene 11. Tiene que ser alta, ¿no? Ustedes son de familia alta. Altas. De hecho, la de 11 años ya está un poquito, este fin de semana, no las había visto hace como 3 semanas por varias ocupaciones y no había ido que ver otras semanas, pero pues la menor de 11 años ya la pasa. Ya está un poquito más alta que la otra, con 5 años de diferencia. ¿Y cómo se lleva con su ex usted? ¿Qué tal expareja es? O sea, siempre, yo cuando me preguntan esto respondo, pues tengo 11 años separado y no tengo una demanda por alimentos. Nunca. Todos los meses cumple. Todo está en orden, pues no, ese es un poco el termómetro. Pero no se ha casado. No. ¿Por qué? ¿Por qué le rehuyó el matrimonio? Que también le tiene. No le tengo el matrimonio, pero no me ha llegado. Claro. No me aguantan mucho. Claro. Se complica pero teniendo mucho. un ejemplo tan lindo con sus papás. Sí, muy buen ejemplo, la verdad. Pero bueno, la verdad mi vida también ha sido un poco ascendente, un poco rápido y finalmente... No ha habido tiempo. Sí, he tenido relaciones un poco largas de pareja de 2-3 años en este espacio que he estado. ¿En Quito? No, siempre yo en mi provincia, siempre local, dice, ¿no? Pero juego de local. Claro. ¿No? Cada gallo canta en su ahí me conozco la cancha, entonces ahí. Es que eso cambian, ¿no? O sea, las manavitas somos diferentes a las guayaquileñas, o sea, todos tenemos nuestras particularidades. Sí, en general sí. Yo soy una persona tranquila, la verdad, no soy muy complicado, no soy una persona de conflictos, pero bueno, no ha llegado, así que bueno, estamos ahí esperando que llegue pronto. Claro, seguro vendrá. Sí. ¿Y usted cómo pasó la pandemia con el COVID? Difícil, ¿no? Primero, pues la muerte de mi madre fue muy complicada. ¿Cuánto lo siento? Muy, lo supe. Muy duro. Nosotros, bueno, fue como, yo recuerdo que había estado fuera del país una semana, justamente mi hija mayor estaba... En febrero, marzo. Mi hija estaba haciendo unas pasantías en Estados Unidos y había ido a visitarla, yo regresé al país, llegué a Quito, estuve en Quito una semana cuando empezó justo la pandemia y un poco mi plan era yo había estado en una reunión aquí en Guayaquil un fin de semana con varias autoridades de salud, porque recuerden que el primer caso de COVID se dio en Los Ríos.
en Babahoyo fue el primer caso de COVID. Sí, por favor. La señora que llegó de Madrid. De España. Entonces, claro. Un poco hubo una reunión en ese momento con varias autoridades, con la ministra de Salud en ese momento, en donde un poco tratamos de trabajar en un plan de contención en la provincia. Entonces, tiene toda la razón. Yo regresé a Quito nuevamente ese fin de semana y en esa reunión una de las personas que estaba... ¿Y usted no la conocía a ella? No la conocía. Conocía a algunos de sus familiares. De hecho, uno de sus hijos trabajó conmigo en la prefectura. Pero yo regresé a Quito y en esa reunión una de las personas que estaba en la reunión salió positiva. Entonces, en ese momento me tocó aislarme totalmente en mi departamento en Quito, esperar que pasen 4 días y me hice una prueba y salí negativo. Mi intención era regresar otra vez a la costa para pasar la pandemia acá, pero en esa semana siguiente, un miércoles, me llaman y me dicen que la complicación de mi mamá, y me tocó venir a Guayaquil a pasar 2 días aquí en la crisis más compleja de todas, ¿no? Entonces ahí fue muy duro, pasó lo que pasó y luego ya, o sea, toda mi familia, nosotros vivimos en Quevedo en un edificio de 4 pisos donde cada hermano tiene como su departamento, entonces hay una interacción entre toda la familia. Entonces, ¿y se contagiaron todos? Toda mi familia se contagió. Mi papá de 80 años logró superarlo, mi hermano que está aquí también estuvo mal. Complicado. Mi otro hermano estuvo 16 días hospitalizado también. Entonces fue una crisis muy compleja, muy compleja. ¿Y usted cómo la superó? ¿Cómo fue su COVID? Porque dicen que hay COVID para todo el mundo, o sea, que todo el mundo lleva su pedazo de COVID. O sea, la viven diferente. Sí, la verdad, estuve 3-4 días. Pero vivir para contarla es bastante. Sí, eso dice mi padre todos los días. Somos un sobreviviente y mi hermano también lo dice. Cada vez que fallece un amigo, un familiar cercano, falleció un tío. Que aún falta, o sea, todavía. Falleció un tío hace unas semanas atrás. Imagínese. Bueno, mi papá, mis hermanos dicen somos sobrevivientes, realmente, porque esa es la realidad y hay que valorarlo en ese sentido. ¿Y usted cómo lo pasó? 4 días creo complicados, un poco. Nunca tuve problemas de respiración, que es un poco lo que preocupa. Ajá. 4 días complicados con síntomas fuertes, en cama, con escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, malestar del cuerpo. Pero bueno, ya pasé con mi familia, como mi familia ya tenía un poco la experiencia en el cuidado, ahí no tuve mayor complicación, pero sí a mí cuando me preguntan ¿cómo fue tu COVID? Yo digo una gripe multiplicada por 5, o sea, realmente el dolor de cabeza mucho más intenso, la fiebre mucho más intensa, el dolor del cuerpo, el decaimiento es mucho más intenso, y este COVID tiene una particularidad, no sé, me parece un poco lo que he hablado con varios amigos, que siempre ataca un poco en la tarde, ¿no? En la mañana uno se levanta medio estable y 4 o 5 de la tarde comienzan otra vez los achaques y se complica. Pero, y no se puede ni dormir, me imagino. Sí, yo realmente no tuve muchos problemas con el sueño, sí, un par de días sí, pero a veces más por el estrés de lo que pasaba en el trabajo que por la enfermedad como tal, pero sí tuve 3 o 4 días con varias molestias fuertes. ¿Y el post-COVID, presidente? Bueno, ahora lo que hemos hecho es cuidarnos un poco. ¿No se le ha caído el pelo? No, gracias a Dios. Me hice mis exámenes los luego. ¿Los pulmones bien? Está todo en orden, todo tranquilo. Pues un poco tratando de bajar de peso, sí, bastante. Ahora me subí un poquito, tengo que otra vez tratar de normar eso. Un poco de adaptarme a la nueva normalidad que tenemos que hacer, con la comida sana, con un poco el ejercicio como tal. Así que vamos a tratar de hacerlo, pero gracias a Dios lo hemos superado de buena manera y estamos todavía con anticuerpos que permiten cuidarnos. ¿De cuánto tiene anticuerpos? ¿Se puede saber? Creo que tenía más de 10, ¿no? ¿Más de 10? Sí, es bastantito. Sí, se puede decir. ¿Cómo va el tema de la ley de extinción de dominio? Bueno, mañana ya... Prometo ya mismo terminar, ¿eh? No, estamos con tiempo. Mañana terminamos el primer debate. Hay 5 propuestas que hay que unificarlas. Recordemos que esta ley ya fue aprobada en el pasado y fue vetada totalmente, así que hay que tener un poco esa particularidad de entender la línea muy fina que existe entre la parte constitucional, que fue por la cual se vetó la vez pasada, y finalmente las otras. Hay 4 propuestas más que hay que unificarlas para que todas se tramiten de manera integral, y un poco el plan es que esto esté aprobado hasta diciembre dentro de la Asamblea como tal. Ya, ok. ¿Y qué sería lo importante de aprobar dentro de lo que... Un poquito para conocer... O sea, primero un poco cambiar la percepción que se entiende como que en la ciudadanía, como que en este momento no hay herramientas para luchar contra la corrupción. Hemos visto ahora cómo se han dado casos de sentencias y de incluso algunos procesos judiciales que se dan porque hay herramientas legales para hacerlo. La Asamblea en el COI aprobó el comiso anticipado, que permite también, una vez que se cumplan ciertos requisitos particulares, también tomar parte de dineros o bienes presuntamente venidos de los actos de corrupción. Existe normativa. La ley de extinción de dominio pero tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Con los patrimonios. Pero ¿qué pasa si el dinero está en un lugar que nadie sabe?
Por eso, o a otra nombre de otra persona, o por eso es que fuga de dinero. Por eso es que ese comienzo busca eso. Si se termina en la responsabilidad que existe en algún tipo de testaferrismo, alguna persona que también tiene los recursos a ese nivel también. O sea, esta ley de extinción van a buscar la ruta del dinero. Exactamente. Eso es un poco lo que se quiere prever con la ley de extinción de dominio es que no pase lo que tal vez podría pasar, ¿no? Que finalmente hay que esperar que se termine todo el proceso judicial para que luego se puedan vender los bienes, porque los bienes uno los puede poner provisión de enajenar, de vender, congelar las cuentas, eso hay ahora herramientas para hacerlo, pero que se pueden vender al final, sino que pueden tal vez cumplir ciertos requisitos, ya el Estado asumirlos como parte de y recuperar lo robado. Entonces ahí está un poco el cuidado, porque finalmente si esto cae en malas manos, en alguien que quiere buscar persecución, puede interpretar la ley a su antojo y convertirse en una herramienta persecutora más que en una herramienta recaudadora de lo robado. Entonces tenemos que en ese marco encontrar los mejores acuerdos para que nada sea subjetivo, que tenga toda una claridad, que sea lo más sujeto al derecho. Finalmente las leyes son interpretadas por personas y ahí ya siempre hay la particularidad de que el ser humano es perfectible, pero ese es un poco el detalle, porque finalmente sí, suena y se escucha, lo que pasa es que no hay una ley de extinción de dominio en el país y no se puede recuperar lo robado. Depende de muchos factores más. Claro. Y si la plata está afuera, hay que tener convenios con otros países para poder recuperar la plata. O sea, hay esos convenios todavía. Con algunos sí, con otros no. O sea, no es tan sencillo. Hay países que no lo permiten, hay países que aquí no se meten. Son paraísos fiscales. Por eso, entonces es un poco hablar con la claridad de cómo son las cosas y que dejar claro que sí hay normativa en el país para luchar contra la corrupción, no es que no existe, pero hay que darle mucho más herramientas para eso. ¿Qué diferencia hay con la incautación? Lo que ya se ha vivido en este país en relación a la ley de extinción de dominio. Generalmente la incautación va a tener que se cumpla todo un proceso judicial. Es decir, ya en la última instancia yo congelo los bienes y luego incauto como tal cuando ya sentencio a la persona. La extinción de dominio permitirá, por ejemplo, en los casos que una persona se fugue del país. Ya que se fugó del país, no se espera que exista el proceso judicial, pero se entiende que se fugó, está ocultando algo, ya se pueden usar esos bienes anticipadamente y tal vez rematarlos y usar esos recursos. Eso es un poco, hay que buscar, por eso hay que tener ciertas particularidades. Pero sin sentencia. Es por eso un poco la duda de cómo lo haces de manera correcta. Claro. Porque generalmente porque después puede demandar al Estado también. El Estado generalmente... ¿Por qué te me lo cogiste sin sentencia? El Estado generalmente, en un Estado democrático, generalmente garantiza la presunción de inocencia y el debido proceso hasta el final. Eso es lo que dice el concepto básico de derecho, aunque yo no soy abogado, me he hecho la fuerza. Claro. Pero se le ha hecho la fuerza porque toca, porque siendo presidente de la Asamblea. Toca. Claro. Pero por eso es que está bien en el discurso político hablar de esos temas, pero en la práctica hay que ser muy coherentes con lo que se va a aprobar. Esa es la diferenciación, porque la extinción de dominio busca no esperar hasta la última etapa procesal para poder hacer uso o subastar un bien que en teoría se entiende que es mal habido, versus cuando hay una sentencia ejecutoriada que ya se puede incautar y hacer todo el proceso. Pero hay que hacerlo con pinzas. Por eso entonces por eso en un momento dado la Corte Constitucional lo vetó, porque decía que transgredía algunas normas legales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Está bien, yo aplaudo y celebro que muchos empujemos el tema, pero hay que ser muy claros. O sea, no quedemos en el discurso político, sino también que en la práctica sea eficiente. Y de ninguna manera es retroactivo, porque ninguna ley es retroactiva. Sí, no es retroactivo, pero sí es una herramienta hacia el futuro. Pero finalmente, insisto, es que tenemos que ser muy claros y que esto no sea luego una camisa de fuerza y que tengamos muchos problemas en el futuro por acciones mal aplicadas por la ley. Presidente, el mundo está cambiando, ¿no? Y cambiará más. Salud. Salud con agua, ojo, aquí lo de radio. Oye, Pacho, estábamos aquí tomando agüita. Sería bueno con vino. No. Ni vodka, es agua. El mundo está cambiando y cambiará más, porque yo cada vez veo cómo se necesitan más leyes, más reformas, más parar a la gente para que no se cometan tantos atropellos. O sea, es increíble, todo es dinámico. En la vida todo es dinámico. No pasaba en los 80, no pasaba, me imagino, en los 40, o sea, y ahora como que uno tiene que estar así como un gran arquero, ¿no? Que no te vayas por acá, no se me va por la galleta, ¿qué pasó? O sea, así nos toca. ¿Y usted también pertenece a un club? Claro que sí. Sí, ¿verdad? A un club de fútbol. Fui presidente del Deportivo Quevedo. Eso algunos años. Exacto. Sí, tuve la suerte de ser en el 2013 el presidente que lo subió hace algunos años atrás, después de muchos años, a la Serie A en ese momento. Así que pero eso en la Serie A. Claro. ¿El Deportivo Quevedo estuvo en la Serie A? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo? Mientras usted estuvo. Mientras yo estuve. Tiene buena espalda. Yo lo tomé a la tercera categoría, segunda, ¿no? Categoría. Claro. Un poco, lo llevamos a la Serie B y luego a la Serie A, así que eso
eso fue algo un poco por ahí lo que también me dio popularidad claro. En mi provincia. Y ahora también usted va a estar de candidato a la Asamblea. Sí, estamos... sí, a la Asamblea, sí, bien vamos digo. A la reelección, sí, vamos a la reelección. Estamos ya esperando que se empiece el proceso de inscripciones en las primarias. Nuestro movimiento decidió que lidere el primer puesto nacional, así que un poco por ahí también, a través de ese espacio, vamos a buscar... Bastante trabajo. Mucho trabajo. Se lo va a caminar todo. Sí, otra vez, ya lo hemos caminado bastante el país. Pero hemos empezado así, ¿no? Empezamos trabajando desde abajo, siempre pasos firmes. Tuve una campaña con una concejalía en un distrito de mi ciudad, luego ya la campaña a la provincia como asambleísta. Bueno, usted tiene una plataforma nacional, pues, ¿no? Como presidente de la Asamblea. Sí, importante, y hay que por eso un poco defender el trabajo que se ha hecho. Ajá. Un poco también conocer quiénes somos, de dónde hemos venido, que también es importante, que eso no ha sido algo que nos llegó de un día para otro, es algo que se ha trabajado, que hay capacidad, que hay preparación para poder... ¿Cuánto tiempo ha estado en esto? ¿Cuántos años tiene ahora? Yo tengo... ¿Cuántos años? 41 años. 41, ¿y está desde qué? Desde los 22 años en la vida política, haciendo actividad política desde todo espacio. Fue como un momento dado, yo era asesor político un poco en la provincia y me dijeron un día, bueno, pero ahora te vas tú de candidato, a ver si lo que hablas y dices también tú lo puedes hacer en la práctica. Todo es fácil para ti. Bueno, claro, es que eso es talento nato, ¿no? No, presidente, muchas gracias por estar acá. Me han dicho que usted asiste a todos los cumpleaños de la gente que trabaja con usted. La mayoría, sí. Qué bonito. Así es. ¿Sí? Bueno, es que son mis amigos, ¿no? Realmente mi equipo de trabajo es un poco la gente que yo he ido conociendo en toda mi vida, tanto de mi provincia, mucho de mi equipo es de mi provincia, y también un poco la gente que yo he ido conociendo en mis diferentes actividades. Yo llegaba, por decirte, a un ministerio y tenía una empatía con un cierto asesor y que veía que era pilas y todo lo demás, y bueno, pues finalmente después uno va tratando de hacer un mix, y hay de todo un poco, ¿no? Hay gente de Los Ríos, hay gente de Loja, de Guayaquil, un poco de todo. Pero bueno, pues yo trato de entender que estos puestos son pasajeros. Uno no tiene por qué pensar que esto es eterno. Así es, eso es lindo. Y al final... ¿Y quién le cae bien de la Asamblea? ¿En qué? ¿Los asambleístas? Ajá. Hay bastantes, hay muchos que me caen bien. Me llevo bien con muchos. ¿Quién le parece la más guapa de la Asamblea? La más guapa de la Asamblea. Hay muchas también. Son guapas mis compañeras también. No me voy a decir eso porque luego se resienten. Hay mises en la Asamblea. Sí, no. Claro. Y aparte, más allá de ser mises y guapas, también hay con mucha capacidad. Y me parece que eso también hay que destacarlo. Pero finalmente es importante, mira lo que digo, por si acaso yo... Claro, porque se critica que no, que son populares y por eso los cogen para candidatos, que si están en la televisión los cogen para... ¿Usted está de acuerdo con eso? En este país la Constitución dice que todos somos libres de elegir y ser elegidos. Claro. Me parece que quien tenga la capacidad de demostrar que... Y fue otra ley, la de la mujer. El Código de la Democracia. Claro, exacto, el Código de la Democracia. Más allá que yo pienso que no debe haber sido por una imposición, pero está bien, hay que darle el espacio a la mujer. Ahora, en estas elecciones se obliga a que el 15% de las candidaturas sean encabezadas por mujeres. Exacto. En las próximas y gradualmente. 30%, las siguientes 50%. Exacto. Y ahora quién se va a quedar en la casa? Nosotros, ahora vamos a la vuelta, nosotros quedamos en la casa. Pero bueno, yo me llevo bien con todos. Cuando la mujer tiene la capacidad de estar en la casa y también afuera. Usted vive bien con todo. ¿Y qué periodista le cae bien? Mariela Viteri. Ay, qué linda. Con esto finalizo, señores. Muchas gracias. 3 de la tarde. Gracias al presidente de la Asamblea, César Litardo, por haber estado con nosotros acá en Radio Fuego 106.5. Este programa se sube a mi canal YouTube, a Mariela TV, y yo, por si acaso, a Mariela TV se sube esta noche o mañana, ¿verdad, Freddy? Esta noche mismo. Muchas gracias. Presidente, qué gusto y qué honor que haya estado acá con nosotros. Al contrario. Mi mamá era gran fan tuya, así que siempre recuerdo cuando veía y leía. Simplemente Mariela. Sí, así es. Pero bueno, aquí estamos y gracias a ti por esta oportunidad y siempre gustosos. Que Dios bendiga a su familia. Amén. Un abrazo para su papá. Gracias. Un besito, chicos, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bye. Chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.